Buenas tardes, hermanos amados. Muchas bendiciones de parte del Señor. Espero que todos ustedes estén muy bien, en sus casas también. Espero que estas semanas hayan sido muy provechosas también y que en todo lo que hagamos, lo que no hagamos, que el Señor lleve mucha gloria. Es por eso que hoy estamos reunidos también en este día especial para darle la gloria al Señor, para reconocerlo en todos nuestros caminos. Porque aun cuando sea que hagamos las cosas bien o que no las hagamos bien, del Señor somos. Y a Él tenemos que darle cuenta. Y no tenemos que darle cuenta por algo que es nuestro, sino por algo que Él nos dio. Sería absurdo que nosotros diéramos cuenta de algo que es nuestro, ¿cierto? Pero nosotros hemos entendido que todas las cosas provienen de Él. Por eso es que con este entendimiento, que es revelado por medio del Espíritu en cada uno de nosotros y viene de lo alto, la revelación que viene de lo alto, es que vamos a abrir este culto, esta reunión, haciendo una oración al Padre, dándole las gracias por todo aquello que nos ha dado. Padre amado, bendito sea tu santo nombre. Nos inclinamos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte en esta hora todas las bendiciones con las cuales tú nos has bendecido. Así como decía tu siervo Pablo, que tú nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De la misma forma, Señor, nosotros también entendemos que toda bendición física en este momento, en este tiempo, Señor, también proviene de ti. Y aún más, no solamente lo bueno, sino también muchas cosas malas, que para nuestros ojos parecen ser malas, Señor, pero aún esas tú las aprovechas para nuestro bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y estos son los que son guiados por el Espíritu. Nosotros también queremos ser guiados por el Espíritu. Nosotros queremos también, Señor, ser guiados como aquellos hombres y mujeres de fe, que no tuvieron temor, Señor, a seguir adelante. Que dejando todo atrás, Señor, y dejando las cosas del mundo, te miraron a ti, Señor, y dieron aún hasta sus propias vidas por amor a tu nombre. Bendecimos a todos los hermanos y hermanas que están escuchando en esta hora y nos disponemos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú el que tome control de nosotros, de todo lo que escuchemos, de lo que cantemos, Señor, y todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a leer una pequeña parte de la Escritura que está en el libro de Daniel, un libro que empezamos a estudiar con los jóvenes, ¿ya? Un libro profético por excelencia, un libro muy importante ahora en este tiempo. Muchos lo conocen como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y aún el propio Señor Jesucristo, cuando habla con respecto a los acontecimientos del fin, nos habla de que recordemos lo que dijo por medio de Daniel. ¿Sí? El que lea entienda. Vamos a leer algunos versículos que salen en el capítulo 1. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de Daniel. Y dijo el rey a Aspenaz, este es Nabucodonosor, cuando fue a Jerusalén y a Israel, al reino del sur, recordemos que el reino del norte ya había sido llevado cautivo por los asirios, al reino del sur, al reino de Judá, a su capital, Jerusalén, y se llevaron cautivos a casi todos. Y dentro de los cautivos, el rey hizo separar a los príncipes de Judá, a los más importantes, jóvenes, muchachos. ¿Para qué? Con un propósito en particular, que estaba en el corazón de Nabucodonosor. Pero en el corazón de Dios había un propósito eterno, muchísimo más importante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día. Entre ellos, versículo 6, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Aquí hay algo muy importante. Con los ojos de Nabucodonosor, el rey escogió a los que él pensaba que eran los mejores, en base a lo que aparentaban, a los muchachos de buen parecer, que tenían buen entendimiento, sí, sabiduría y todo lo demás, y eran letrados para enseñarle la lengua a los caldeos, etcétera, etcétera, idóneos. Pero como nosotros vemos en las Escrituras, Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Y vemos muchísimo más adelante, en el capítulo 9 de Daniel, capítulo 9, versículo 22, cuando estaba orando Daniel, después de haber leído a Jeremías y habiendo entendido que se habían cumplido los 70 años del cautiverio en Babilonia, Daniel oró. Y vino el ángel Gabriel, y le dice a Daniel, versículo 22 del capítulo 9, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, porque para profetizar es necesario tener sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque sin sabiduría y entendimiento el pueblo se corrompe. Pero cuando el pueblo entiende, como lo vemos en Daniel capítulo 12, los entendidos resplandecen. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. No cuando Daniel era joven, no cuando Daniel era de buen parecer, no cuando Daniel parecía, delante de los ojos de Nabucodonosor, un hombre idóneo, tal como le sucedió a Moisés, cuando escuchó la voz del Señor. En este caso Daniel, por medio de Gabriel, y le dijo, ahora, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Nosotros también somos señalados por Dios, escogidos por Él para entender todas estas cosas. Y si a alguno le falta entendimiento, tenemos el Espíritu Santo, nuestro Paracleto, nuestro Consolador, que Él nos enseñará todas las cosas. Así que con esto le damos el pase al ministerio de alabanza para cantar algunas alabanzas delante del Señor con entendimiento, siempre, con reflexión en el interior y dándole toda la gloria a nuestro Señor. Sigue con su amor.
Solo tú eres Dios. Solo tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Solo tú eres digno, Señor. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. hermanos amados, con esta hermosa alabanza entonces nos quedamos para escuchar la palabra del Señor. El Señor tiene muchas cosas que decirnos a nosotros, pero muchas de las cosas que nos dijo están también, o que nos va a decir, están en la palabra. Por eso es tan necesario escudriñar la palabra. Nosotros en este tiempo tenemos la gran oportunidad, que no la tuvo ninguna otra generación, de tener la palabra, cada uno en sus casas, cada uno en su idioma, como antes no era. Antes la palabra estaba escrita en otros idiomas que solamente algunas personas entendían. Pero ahora, gracias a Dios, podemos leer la palabra, podemos entenderla, podemos compartirla también. Disponemos de muchas versiones de la Biblia. Valoremos eso, porque lo que tenemos es grande, tal como lo tuvo Daniel. Esa oportunidad gigante, Daniel la aprovechó. Así seamos nosotros también, como Daniel. Dispongamos nuestro corazón delante del Señor y roguemos al Señor con entendimiento y sabiduría. Damos el paso entonces a nuestra hermana Ingrid Carrillo, que nos va a compartir una hermosa palabra del Señor. Hola queridos hermanos de Fundo del Carmen, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra del Señor. Deseo que la alegría, la bondad y la paz del Señor esté sobre todos ustedes.
Vamos a elevar una oración juntos en esta hora agradeciendo al Señor. Señor, muchas gracias por este día maravilloso, por la bendición de ser hijos tuyos. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana sobre nosotros. En esta hora queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe aquello que está en el corazón del Padre a través de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos, en esta tarde quiero compartir algo muy especial, pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ya escuchó personas diciendo más o menos así: si yo tuviera otra situación económica, si yo fuera rico, si yo ganara un premio, si yo tuviera un talento como aquella persona, si yo tuviera una casa, una situación económica como aquella o como aquella otra persona, haría tantas cosas, ayudaría a los pobres, ayudaría a los huérfanos, ayudaría mucho. Mas, como tengo eso aquí, no puedo hacer nada. ¿Sabe? Lamentablemente muchas veces también dentro de la iglesia, muchas veces nosotros decimos: si yo tuviera ese talento, si yo tuviera más dinero, ayudaría a los misioneros. Si yo tuviera otra posición económica, ayudaría esto, haría lo otro, haría aquí, haría allá. Si yo tuviera. Mas no apreciamos lo que ya tenemos. Y en ese día yo quiero hablar de eso. Aprender a ser agradecido con aquello que Dios colocó en nuestras manos. Vamos entonces, queridos hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 13 al 21. Y dice así: Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ella. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mas cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: Jesús, el lugar es desierto y la hora ya bien pasada. Despide esta multitud para que vayan por las aldeas y compren algo para comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráigamelos aquí. Entonces Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gloria a Dios por esa palabra. ¡Qué maravillosa palabra! La verdad es que, mis queridos hermanos, podemos ver aquí cómo Jesús nos enseña grandes verdades, cómo las matemáticas de Dios son tan diferentes a las nuestras. Vivimos en un mundo muy egoísta en que el mundo solo te dice: acumula, guarda para ti, guarda. No da mucho, no entregues mucho de lo que tienes. Y si tienes poco, guarda más todavía, porque te puede faltar. Entonces, no seas muy generoso. Vivimos en un mundo hoy día egoísta, y la verdad es que siempre fue así. Siempre fue, desde la antigüedad. Vemos aquí los discípulos. Ellos miraron y dijeron: pero maestro, es una multitud inmensa. Deja que ellos se vayan por las aldeas y compren su comida y se abastezcan, porque
porque lo único que tenemos aquí son 5 panes y 2 peces. O sea, los discípulos, ellos querían hacer algo por la multitud, siempre y cuando ellos tuvieran la cantidad grande que ellos creían que deberían tener para alimentar toda esa multitud. Mas Jesús no, Él tenía otra visión del reino. Tráiganme esos panes, esos 5 panes, esos 2 peces. Los discípulos los llevaron. Y la primera cosa que Jesús aquí nos enseña es esta verdad tan maravillosa. Jesús trabajó con lo que tenía en sus manos. Él no se quejó, Él no reclamó, Él no dijo, bueno, déjenlos ir, vayan, sí, es verdad, tienen razón. No, en aquello Él vio la oportunidad de ver la gloria de su Padre, de glorificar y exaltar al Padre y enseñarle a los discípulos que las matemáticas de Dios son bien diferentes a las nuestras. Entonces, Jesús en ese momento nos enseña que cuando para nosotros es poco, basta para Él un corazón rendido, un corazón abierto para entregar aquello poco, que Dios puede hacer grandes milagros. Podemos verlo en la historia de la Biblia, vemos muchos ejemplos. Vemos, por ejemplo, aquí yo noté algunos que han impactado mi corazón. Vemos, por ejemplo, Moisés vio un simple cayado convertirse en un poderoso instrumento en las manos de Dios para hacer grandes milagros. ¿Qué es lo que tenía Moisés en la mano cuando iba a cruzar el mar Vermelho, el mar Rojo? Dijo, lo que tienes en la mano, usa lo que tienes en tu mano. Tenía el cayado. Vio tantos milagros acontecer con ese simple cayado, que era algo simple. También vemos a David derrubar un gigante con 5 piedras y una onda. Parece algo que los muchachos usan para jugar, los niños usan para jugar de repente, para pegar los pajaritos, que no es muy adecuado también, pero para jugar se usaba mucho en mis tiempos, los niños usaban para jugar la onda con las piedrecitas. Imagínate, un gigante derrubado con una onda y 5 piedras. Vemos al profeta Elías ver multiplicar un puñado de harina y un poco de aceite en las manos de una viuda, la viuda de Sarepta. Sabemos esa historia está en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 24, cuando habla que Elías llegó pidiendo a la viuda, dame algo de comer, porque había grande hambre en ese tiempo en la tierra. Y la mujer le dijo, pero Señor, es lo único que yo tengo, porque luego de esto que yo preparase, este pan, yo y mi hijo, nos quedaríamos aquí hasta morir porque no tenemos más comida. Y el profeta le dijo, dame eso. Y vemos aquí el grande milagro. La viuda prepara para el Hijo de Dios, da lo poco que tenía y dice que por todo el tiempo que duró la hambruna en ese lugar, nunca le faltó a esa viuda. Entonces, mis queridos, vemos ese primer punto. Jesús nos enseña a trabajar con lo que tenemos en nuestra mano, a valorizar lo que tenemos en nuestra mano. Nunca piense que es poco. Si usted tiene un corazón abierto para donar su vida, para entregar aquello en las manos del Señor, será multiplicado. El segundo punto que quiero ver aquí es que Jesús agradeció. Dice que Él tomó los panes, los 5 panes y los 2 peces, los bendijo y agradeció al cielo. Yo creo que también vivimos en una época y una generación que se queja por todo. Se queja porque hace frío, porque hace calor, porque tiene, porque no tiene.
muchas veces, ay, no tengo ni un zapato para salir. Ya abrimos el armario y tenemos un montón. Cuando vemos muchas niños, muchas personas en el mundo sufriendo. Ah, este zapato, de nuevo lo mismo, pan con mantequilla y no sé qué, y ay, de nuevo, yo nunca consigo tener más, porque eso, porque el otro tiene más que yo, porque prospera más rápido. Mi querido hermano, aprenda a ser agradecido con lo que tiene. Aprenda a ser agradecido con lo que tiene, ¿sabe? Es algo tan maravilloso cuando podemos apreciar aquello que está en nuestro corazón y agradecer. Yo me recuerdo cuando nosotros salimos para misiones y mis hijos eran pequeñitos, nosotros dejamos todo para atrás, dejamos casa, dejamos auto, dejamos mucho nuestros trabajos, nuestra economía. Prácticamente salimos con un poco de ropa y algunas economías pocas que guardamos. Y teníamos lo básico, pero así lo básico cuando vivíamos aquí en Brasil, en la base de misiones, un departamento pequeñito, y no teníamos cuando llegamos ni cabecera para dormir. Entonces yo amarraba hacía con unos suéteres así, unos chalecos, algunas cosas, algunas blusas, los amarraba y los colocaba para ellos dormir. Pero si hay una cosa, no teníamos cocina a gas, teníamos que depender de algunas personas allí que nos prestaran, no teníamos máquina de lavar ropa, y ustedes saben, con niños chicos, tener una lavadora es algo fabuloso. Más, una de las cosas que yo enseñé a mi familia y a mis hijos es el idioma de la gratitud. Entonces cada noche, mismo estábamos durmiendo así con colchones en el suelo, con cajas, no teníamos dónde guardar la ropa, teníamos las maletas allí mismo. Todas las noches agradecíamos a Dios y proclamábamos que aquello sería un tiempo que Dios nos prosperaría. Entonces, hermanos, cuando usted agradece, usted está confiando en Dios. Usted está diciendo, gracias Señor, porque este tiempo va a pasar y un día el Señor me va a providenciar más, pero por el momento voy a agradecer por lo que tengo. El ambiente está pesado, sobre todo en este tiempo, todo el mundo quejándose por el coronavirus, porque no hay medicamentos, porque no hay esto, pero no hay lo otro, y no consiguen apreciar que todavía están vivos, que todavía tenemos aire en nuestros pulmones, para agradecer al Señor, para cantar, para caminar, para estar con nuestra familia, mismo que tengamos que estar en estas cuarentenas, a veces salimos un poco, andamos con máscara. Sé que es difícil, pero sea agradecido, porque el idioma de la gratitud le va a traer alegría al corazón, le va a traer paz. La gratitud, ¿sabe qué hace la gratitud en nuestras vidas? La gratitud atrae un poco del cielo para esta tierra. Entonces agradezca al Señor. Es verdad que a veces hay momentos en que queríamos tener más para poder avanzar, para poder hacer más cosas, pero agradezca, mi hermano, por la fe, ofrezca sacrificio de alabanza, como dice la Biblia, ofreciendo sacrificio de alabanza. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes es lo principal que Jesús hizo. Él no se quedó allí solamente en esa cosa, voy a trabajar con lo que está en mis manos, agradezco al cielo por lo que tengo, más me quedo con ello aquí, guardadito para mí, para mi familia. No, realmente Jesús distribuyó lo que tenía. Él hizo una distribución muy especial, muy generosa, movido por compasión. Él distribuyó los 5 panes, los 2 peces, para toda esa multitud. Yo me recuerdo muy bien, también me estoy recordando aquí de algunas cosas por mientras estoy hablando con ustedes, y hasta a veces se me cruzan un poco las palabras entre portugués y español, entonces me disculpen ahí, pero eso sucede el tiempo entero. Y vamos al tercer punto que quiero que podamos aprender de Jesús.
El tercer punto es que Él distribuyó lo que tenía en sus manos. No solamente trabajó con lo que estaba en sus manos, agradeció a Dios y dijo, no, ahora me quedo yo y mis discípulos y pronto doy para ellos. No, Él distribuyó. Él le dijo a la multitud, recuéstense, como en una señal de, me imagino la escena, ¿sabe? Todo el mundo recostando, esas 5.000 personas recostándose en ese pasto allí, en el campo. Ellos solamente tenían ojos para mirar al cielo. Cuando usted se recuesta así, solo no puede mirar nada más, solo mira para el cielo. Era como en señal diciendo, miren para Dios, porque Dios, mi Padre, va a proveer para ustedes. Los mandó a recostarse y los discípulos fueron a repartir. Y dice que repartieron a toda esa multitud y aún así recogieron 12 canastas de comida que sobraron. No dejaron nada que se perdiera. Entonces, yo quiero llevarte a esa cosa tan especial. Agradece por lo que tienes. Trabaja con lo que tienes y distribuye, aunque sea poquito. Compártelo, repártelo, sobre todo en esta época de pandemia, cómo esta enfermedad ha dejado a muchos sin trabajo. Ay, que tú dices que yo tengo aquí solamente esto, compártelo. Con mi familia tenemos final de semana que salimos por las calles aquí buscando familias que están pasando por necesidad. No es que nosotros tengamos grande cantidad de comida, tenemos lo necesario, sí, pero compartimos con otro. Comparte lo que tienes. Yo me recuerdo cuando tenía 14 años y fue la época que conocí al Señor, que tuve un encuentro real con Él. Mi familia era una familia que no tenía muchos recursos económicos. Y en la época yo aprendí sobre ofrendar y sobre diezmar, ofrendar para misiones. Y yo decía, realmente tengo tan poco, casi no tengo nada. Es a veces que me caen unos pesitos que me da mi papá o mi hermano o alguien me da algo, pero es tan poco, Señor. Pero yo en aquel tiempo yo aprendí a trabajar con lo poco. Y de eso poco dejar que Dios lo multiplique. Me acuerdo que mis ofrendas yo las ponía en un sobre así, mis diezmos, y sonaban los pesitos, ¿sabes? 2 pesos, a veces 10 pesos, 3 pesos. Y yo decía, no es la cantidad, es que yo estoy dando con mi corazón lo que yo puedo dar, lo que yo tengo para dar. Y yo me di cuenta que el Señor fue proveyendo para mí mucho más. Y también me quiero recordar aquí, en esos años, cuando fui aprendiendo todo eso, comencé a ofrendar para misioneros, poco que tenía. Comencé a ofrendar para construcción de iglesia, la iglesia en Angol, y fui ofrendando. Y con el tiempo Dios comenzó a traer más para mí, para ayudar. Llegó un tiempo en que Dios me proveyó trabajos en que yo podía ofrendar para lugares en la India, ofrendé para misioneros que estaban en España, para construcciones de iglesias. Me recuerdo que yo era una persona que era un poquito tímida en ese tiempo y a mí me gustaba cantar, pero me daba mucha vergüenza cantar en público. Era bien así como me daba un poco de miedo cantar en público, era tímida. Y Dios comenzó a darme canciones y me dijo, un día tú vas a grabar un CD y el dinero que se levante tú vas a ayudar a misioneros. Y para mí sonó y lo guardé, eso como algo en mi corazón. Yo dije, bueno, Señor, tú sabes. Y yo me recuerdo que no tenía mucho. Y comencé a escribir mis canciones y Dios comenzó a traer todo lo necesario para yo hacer la grabación, para yo poder traer todo eso a la realidad, poder trabajar con lo poco que tenía. Él comenzó a multiplicar y comencé a grabar CDs y a hacer varias cosas en esa área de la música. Y yo me recuerdo que aún estando en Chile pude ayudar con la venta
de mis músicas, de esos CDs, pude ayudar muchos misioneros, muchos pastores en otros países. Fue algo maravilloso, maravilloso. Inclusive les voy a contar algo bien, hace 2 años atrás más o menos, yo estaba aquí en Brasil. Son tantos los testimonios, mis queridos hermanos, que quizás yo podría estar todo un día comentando con ustedes, pero solo algunos. Por ejemplo, yo estaba en la iglesia, en mi iglesia donde me reúno con mi familia, y ellos tienen misioneros en África, y ellos estaban pasando unos slides y unas imágenes sobre el trabajo en África. Y ellos estaban pidiendo ofrenda, levantar ofrenda para la Navidad de aquel lugar donde ellos trabajan con niños huérfanos. Los misioneros trabajan con niños huérfanos. Y ellos estaban, me recuerdo muy bien, ellos estaban pidiendo levantar ofertas y ofrendas para llevar y preparar algo especial para los niños en África. Y yo me acuerdo que era el mes de octubre, más o menos, septiembre, octubre de ese año, a 2 años atrás. Y yo dije, yo tengo que hacer algo. ¿Qué tengo? Y en ese tiempo, claro, no teníamos mucho económicamente, así que yo pudiera dar. Yo quería dar algo precioso de mí. Y yo junté todo el dinero que tenía y yo trabajé en una producción que se llama Celebrando la Vida. Es un CD de Natal que hice en español, portugués y en inglés. Yo lo hice, fui paso a paso trabajando con las músicas, con todo, y conseguí terminarlo súper rápido. Y Dios providenció, abrió las puertas, todo. Yo me quedé impresionada que el día que lo comencé a vender fue más o menos en noviembre. Mucha gente compró, mucho más de lo que yo pensaba. Y ese dinero yo lo mandé todo para allá. No quedó, prácticamente recuperé un poco para pagar algunas cosas que quedaron de esa producción. Y lo mandé todo para África, con cariño, con amor, y me sentí muy feliz, y mi familia siempre apoyando, y lo enviamos para allá en nombre de nuestra familia. Pasado 1 año, mi querido hermano, aconteció algo muy que yo jamás me imaginé que podría pasar. Unos pastores de Estados Unidos recibieron ese CD, no sé cómo llegó a las manos de ellos, parece que fue una persona que me conocía, y así fue pasando de mano en mano. Y así, para contarles en conclusión y no alargarme mucho, fui convidada con todos los gastos pagados para ministrar en una hermosa conferencia en Miami, Florida, por 20 días, con todo pagado, con todo pagado. Ellos dijeron que cuando escucharon el CD, ellos recibieron tanto del Señor que dijeron, nosotros necesitamos traer esa hermana para acá, para que nos ministre y nos cuente de las maravillas del Señor en su vida. Y les digo que fue algo que yo jamás esperé. Entonces, mi querido hermano, yo te quiero convidar para acabar en este momento, esta meditación, a que recuerdes estos 3 puntos. Trabaja con lo que tienes, no pienses que es poco. Agradece lo que tienes, lo que Dios colocó en tus manos, y distribuye y comparte y reparte, y así Dios va a multiplicar. Y quiero llevarte un versículo que ha sido así un presente de Dios en mi vida, que ha movido mi vida en muchas cosas y a mi familia, que está en Eclesiastés capítulo 11, y dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y el 6 dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. Él está diciendo aquí,
Coloca tu pan sobre las aguas, después de mucho tiempo lo hallarás. Siembra tu semilla por la mañana, por la tarde. No te canses de repartir. No esperes recompensa. Estás dando algo y esa misma persona te va a recompensar. Yo creo que para mí es mucho más lindo donar y entregar algo para alguien que sé que no puede devolverme ni recompensarme, porque realmente estoy sembrando sin esperar nada a cambio. Estoy sembrando con corazón para el Señor. Entonces yo te convido en esta semana, en estos días, medita en esta palabra y piensa, ¿qué es lo que yo tengo para ofrecer en este tiempo? Quizás alguna vez pensaste, si yo tuviera, podría enviar dinero para otro país o hacer eso. Comienza por lo que tienes cerca. Conoces a alguien, conoces un misionero, conoces un pastor, conoces una persona que quedó sin trabajo, sabes cocinar una torta rica, unas empanaditas ricas. De repente llévaselas a alguien que está sin trabajo y dile, te traje esto de regalo. Entonces, querido, vamos a traer un pedazo del cielo para esta tierra. Vamos a entregar lo que tenemos en nuestras manos, en la presencia del Señor. Usted vaya orando ahí pensando, ¿qué puedo repartir de lo que yo tengo? Que siempre me parece tan poco, pero que delante de los ojos de Dios es mucho, porque lo importante es tu corazón. Entrégalo de corazón y verás cómo la multiplicación va a suceder y cómo muchos serán bendecidos. Quizás no podrás alimentar una multitud como aquí, pero ya con esa persona o dos personas o una familia van a hacer toda la diferencia en la vida de esas personas. Tú harás toda la diferencia en la vida de esas personas. Entonces, por enquanto vamos a orar y vamos a entregar en las manos del Señor nuestras vidas y entregar nuestro corazón y pedirle al Señor direccionamiento. ¿Dónde quieres que yo pueda sembrar, que yo pueda realmente llevar algo de lo poco que tengo para compartirlo con otra persona? Señor Jesús, muchas gracias por ese amor, por esa compasión, por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Queremos en esta hora agradecerte una vez más por lo que tú has puesto en nuestras vidas, por los dones, por los talentos, por todo lo que tú nos has dado, porque todo viene de ti y todo vuelve para ti. Y Señor, queremos pedirte que nos direcciones dónde tú quieres, cómo tú quieres que podamos compartir lo que has puesto en nuestras vidas, Señor, en este tiempo en que tantas personas están sufriendo. Quizás es una palabra de amistad, una llamada de teléfono en medio de tanta tecnología en que todo el mundo se comunica solo por WhatsApp, y quizás llamar por teléfono a alguien y decirle que Dios está con él o con ella, quizás llevar alguna comida, llevar una ofrenda, no sé. Tú, Señor, moverás nuestros corazones para hacer aquello que te agrada, Padre. Por eso en esta hora entregamos todo en tus manos y desde ya te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Dios te bendiga, que la paz del Señor quede con tu familia, con tu hogar y que la alegría de vivir esté en tu corazón. Hasta una próxima vez. Chao, chao. Dios te bendiga. Agradecemos así entonces al Señor, no solamente por este día, hermanos, sino por todas las cosas que Él nos ha dado. Todas las cosas que Él nos ha dado. Como comenzábamos en este culto diciendo, tanto lo bueno como lo malo. Y aún lo malo, el Señor se preocupa de que nosotros pasemos muchas veces por pruebas, pasemos por dificultades, porque el oro se refina por el fuego, ¿cierto? Así también nosotros. La palabra dice que Él se va a sentar a refinar la plata. La plata representa su justicia, porque Él va a venir ciertamente por su iglesia, pero viene también a traer juicio. Y el juicio comienza por la casa del Señor. Seamos prudentes, hermanos amados.
Dispongámonos delante de la presencia del Señor para pedirle perdón si es que hemos fallado, para pedirle misericordia, para pedirle socorro, porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero con la ayuda del Señor saldremos mucho más que victoriosos. Un abrazo, hermanos amados, que el Señor los bendiga.